Estimados alumnos, nuevamente un gusto saludarles en este día, en donde vamos a ver un tema más de nuestro curso de geometría. Recuerden, soy el profesor Rafael Luxosa, docente de matemáticas del CREN Javier Rojo Gómez de Bacalar Quintana Roo. Nuestro tema del día de hoy se refiere a los triángulos semejantes o semejanza de triángulos, como le querramos llamar. Para empezar, como siempre, vamos a partir de la definición, qué es un triángulo semejante, cuáles son sus propiedades, ¿verdad? Y desde luego hacer ejercicios correspondientes a esas propiedades o esos teoremas que vamos a analizar. Bien, vamos a verlo. Vean ustedes, la definición de triángulo semejante me dice que los triángulos semejantes, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Recuerden que anteriormente habíamos visto el tema, ¿verdad?, de los triángulos también, pero ahora vamos a ver lo que son semejantes. Es decir, si yo tengo un triángulo de este tipo, vean ustedes, un triángulo que es un triángulo A, B, C. Y yo tengo también ese triángulo A', C' y B'. Tengo acá dos triángulos. Estos triángulos puedo decir, ¿verdad?, que son semejantes si cumplen algunas propiedades. Por ejemplo, este ángulo A, si este ángulo A es igual a este ángulo A, si este ángulo que está acá C es igual a este ángulo C, si este ángulo B es igual a este ángulo B, ya puedo decir que son triángulos semejantes. Pero además, otra característica de los triángulos semejantes es que los lados son respectivamente proporcionales. Es decir, este lado AB es proporcional al lado A'B'. Este lado AC es proporcional al lado A'C'. Y este lado, por ejemplo, BA, es proporcional al lado B' y A'. Entonces, si cumplen esas dos características, ya puedo decir que los dos triángulos son semejantes. ¿Ok? En este caso, ya puedo yo afirmar que el triángulo, ¿verdad?, ABC es semejante al triángulo A'B', y C'. Este es el símbolo que vamos a utilizar para semejanza. Por favor, no nos confundamos, porque en el anterior tema nosotros habíamos visto los triángulos congruentes. Le habíamos dicho que los congruentes son aquellos triángulos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. En cambio, los semejantes tienen sí ciertamente la misma forma, pero estamos viendo claramente que no tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces hay otra diferencia entre congruencia y semejanza de triángulos. Bien, vamos a analizar dos propiedades importantes de los triángulos semejantes. El primero dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales, ¿sí? Es decir, el ángulo A es igual al ángulo A', ¿sí? El ángulo B es igual al ángulo B', y el ángulo C es igual al ángulo C'. ¿Ok? Entonces, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. Primera propiedad. Y segunda propiedad, dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales. ¿Cómo podemos entender la segunda propiedad? Para entenderla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar una letra a cada uno de los lados del triángulo. Si acá está el ángulo A, pues aquí vamos a dar la letra A minúscula. Si aquí está el ángulo C, aquí va a ser el lado contrario, C minúscula. Y si aquí está el B, aquí sería B minúscula. Lo mismo hacemos con el otro triángulo. Si aquí está A, pues acá sería A'. Si aquí está B, su lado contrario es este y sería B'. Y si aquí está C, su lado contrario es este y sería C minúscula prima. ¿Ok? Entonces, esos son los lados, el lado A, B, C y el lado A', B' y C'. Lo que me dice esta propiedad que estamos viendo ahorita,
que si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, el lado A sobre el lado A', esta razón es igual a la razón que está acá, a B sobre B', y a la vez esto es igual a C sobre C', a C sobre C'. Es decir, que si la razón es igual, entonces también es otra característica para decir que los triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener en cuenta, muy importante esta segunda propiedad, porque los lados deben ser respectivamente proporcionales. Que también ese tema ya lo vimos en clases pasadas, que era una proporción, ¿verdad? Cuando era una comparación o una comparación de dos cantidades, una proporción. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver, a partir de esto, cómo, conociendo las propiedades de los triángulos semejantes, podemos encontrar o resolver algunas propiedades, algunos ejercicios importantes de este tema. Vamos a ir con el primer ejercicio. Permítame borrar. Y aquí está el primer ejercicio. ¿Ok? Vamos a analizarlo muy bien para entender qué nos están pidiendo en el ejercicio. Dice, si el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', encuentra el valor de B y encuentra el valor de C. ¿Verdad? Que en este caso sería, aquí me falta poner el C, la letra C. Entonces me pide encontrar el valor de B y el valor de C. Entonces, a partir de esto, yo tengo que aplicar las propiedades para encontrar eso que me están pidiendo. Yo sé que estos dos triángulos son semejantes, lo estoy viendo claramente, tienen sus ángulos iguales, son dos ángulos que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Y entonces, si yo aplico la propiedad de que sus lados, ¿verdad? Sus lados son respectivamente proporcionales, yo puedo establecer algunas igualdades como la siguiente. Por ejemplo, yo sé que 9 es a 3 por ser lados proporcionales y lo pongo 9 es a 3. Así como C, tengo acá, C es a 5. ¿Sí o no? 9, este lado 9 es semejante a este 3, es proporcional. Y este lado BA, ¿verdad? Que es el lado C, es proporcional a 5. C es proporcional a 5. Entonces lo pongo 9 es a 3, así como C es a 5. Y entonces ya tengo una proporción, como ya habíamos visto en temas pasados. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues muy fácil, ya lo habíamos visto. Podemos multiplicar cruzado para empezar a resolver. Yo digo C por 3, pues 3C, que es igual a 9 por 5, 45. Por lo tanto, C va a ser igual a 45 entre 3, que este 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces me da C es igual a 15. ¿Sí? Y ahí está, ya resolví, ya encontré el primer valor de C que me están pidiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer para encontrar el valor de de este B? Bueno, yo puedo establecer una otra proporción que me lleve a mí a encontrarlo. Yo puedo decir 9 es a 3, como ya lo habíamos visto. 9 es a 3. Así como B es a 4. B es a 4. No conozco la B, pero sí sé que es proporcional con 4. Entonces, ya que establecí esa proporción, pues yo nada más resuelvo, así como lo hice en el anterior. Digo, B por 3, pues 3B es igual a 9 por 4, 36. Por lo tanto, B va a ser igual a 36 dividido entre 3. Y B va a ser igual, finalmente, hacemos la operación de 36 dividido entre 3,
Dese cuenta cómo nada más estoy resolviendo la proporción, que es un tema que ya habíamos visto anteriormente. Y me da a 12. ¿Ok? Y entonces ya encontré los dos valores que me pedían de C y de B. ¿Cómo lo compruebo si es correcto esto? Bueno, acuérdense que lo que me decía la proporción A es a A', así como B es igual a B', así como C es a C'. Si yo pongo los valores correspondientes, ¿cuánto vale A? ¿Verdad? Que me están diciendo a mí, en este caso A vale 9. 9 es a que vale 3. Así como B, que ya lo encontré, es 12. 12 es a B'. ¿Cuál sería B'? 4. Así como C, que C ya lo encontré, vale 15. Así como 15 es a C'. C' vale 5. Si yo esto lo simplifico, ¿sí? ¿Cómo va a quedar en este caso? 9 entre 3, 12 entre 4 y 15 entre 5. 9 entre 3 me da 3. Es igual a 12 entre 4, 3. Que es igual a 15 entre 5, 3. Entonces vean ustedes cómo perfectamente se da la igualdad entre las proporciones, lo cual me está indicando a mí que los valores que encontré que me estaban pidiendo, que son los valores de C y los valores de B, son valores que son exactamente los correctos, porque ya pude establecer la proporción correspondiente y ya lo comprobé. Al momento de hacer la igualdad, veo que me dan exactamente lo mismo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De la semejanza de los triángulos, es atender a las características de los mismos. Recuerden, ¿verdad? Ángulos que son iguales y los lados que son respectivamente proporcionales. Para encontrar algún lado que no conocemos, pues establecemos las proporciones correspondientes para poder despejar y encontrar el lado que nos están pidiendo, que puede ser cualquiera de los lados, ya sea los lados del triángulo mayor o del triángulo menor. Podemos ir jugando con esas opciones para ir resolviendo de manera como nos pidan el ejercicio, hacerlo. Bien, vámonos a un último ejercicio. Quiero trabajar con ustedes. Ahora dice, los siguientes triángulos son semejantes. Determina la longitud del lado A en el triángulo ABC. En el triángulo ABC. Acá tengo una longitud del lado A, que no lo conozco, pero tengo este triángulo que es semejante y sé que tiene lados proporcionales. Entonces yo puedo establecer algunas relaciones para encontrar ese lado que me están pidiendo que no conozco. Por ejemplo, este lado AB, que es el lado C, yo digo 24 es a 6. 24 es a 6. Así como A es a 4, ¿verdad? Y ya establecí entonces la proporción. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente resolver la proporción para encontrar cuánto vale A. Yo digo 6 por A, pues 6A. 24 por 4, hago la multiplicación. 24 por 4, y eso me da 96. Por lo tanto, A va a ser igual a 96 sobre 6, y eso me va a dar exactamente 96 entre 6, me va a dar 16. Quiere decir que este lado que me están pidiendo, del lado A, es 16. Esa es la respuesta. Y lo puedo, les decía, comprobar si establezco la misma relación. A sobre A' es a B', así como C es a C'.
yo sustituyo los valores de cada uno de estos y me debe dar perfectamente la igualdad. Cuando me dé la igualdad ya puedo comprobar que son perfectamente válidos los valores que ya encontré. ¿Sí? Este es el segundo ejercicio. Vámonos a un tercer ejercicio más para que quede más afianzada esta parte. Dense cuenta que está muy fácil realmente el tema. Es nada más establecer las proporciones para encontrar los lados que me están pidiendo. Y ahora me dicen, encuentra la longitud de los lados B', B' y C. No tengo. Tengo dos triángulos que ciertamente son semejantes porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño, ¿verdad? Y entonces a partir de establecer la proporción, yo voy a encontrar el lado que me están pidiendo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, yo tengo que encontrar B', por ejemplo. Y me están diciendo, por ejemplo, que A vale 12 y aquí A vale 4. Es decir, 12 es a 4. 12 es a 4. 12 es a 4. Así como 24, que vale B, es a B'. 24 es a B', que es lo que no conozco y me están pidiendo que yo encuentre. Entonces, una vez que ya establecí la proporción, pues nuevamente voy a multiplicar 12 por B', pues 12B'. Es igual a 4 por 24. Resolvemos 4 por 24, 96. Por lo tanto, B' va a ser igual a 96 sobre este 12 que pasa dividiendo. Y entonces tengo que B' es igual a 96 entre 12. Y eso me da 8. Y entonces ya encontré que ese B' vale 8. Ahora me piden hallar también C. Esta C, que no conozco. Bueno, estos lados sí los conozco, así que establezco nuevamente la proporción. 12 es a 4. 12 es a 4. Así como C, que no conozco, ¿es a cuánto? A 6. Así como C, que no conozco, es a 6. Y entonces vean ustedes, ya establecí la proporción. Ahora nada más resuelvo. Y digo 4 por C, 4C, que es igual a 12 por 6. 12 por 6, y eso me da 72. Por lo tanto, C va a ser igual a 72 sobre 4. Y eso me va a dar 72 entre 4. Y eso me da 18. Y entonces ya tengo que la respuesta es B' es igual a 8. Y C es igual a 18. ¿Ok? Entonces vean ustedes, nuevamente les repito, ustedes pueden comprobar si están bien sus cálculos haciendo nuevamente la comparación de A es a', así como B es a B', así como C es a C'. Y les debe dar perfectamente la igualdad. Vamos a hacerlo rapidito. 12 es a 4, aquí está. 12 es a 4, así como B, que vale 24. 24 es a B', que ya encontramos, que vale 8. Así como C, que ya la encontramos también, vale 18. Así como 18 es a C', que vale 6. ¿Sí? Entonces, 12 sobre 4, 3. 24 entre 8, 3. 18 entre 6, 3. Y entonces vemos que se cumple perfectamente la proporción que establecimos y por lo tanto podemos estar seguros de que nuestros cálculos para encontrar B' y C son correctos porque permitieron que se compruebe la proporción. Bien, jóvenes, esto es el tema de triángulos semejantes. Como siempre, vamos a dejar los ejercicios en el WhatsApp para que ustedes hagan y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta luego.